Bueno, pues muchas gracias por esta presentación no estándar, ¿no?, a la que hemos asistido. El doctor Sánchez Ortiz de Urbina siempre es así de fecundo, ¿no?, y de intempestivo. Si tenéis alguna pregunta, yo me imagino que la tendréis, pero vamos, nos hemos alargado un poco, como queráis, podemos... Yo solamente le quería hacer una pregunta. Si las matemáticas tienen mucho que ver con todas las teorías del universo, porque yo lo poco que sé, he oído hablar de la teoría de las supercuerdas, y me dicen los amigos matemáticos que para entender eso hay que saber muchas matemáticas, y que también, eso que decías tú, que es una especie de lenguaje, yo no sé si invisible, poético, metafórico, ¿no? Desde luego no responde a conceptos operatorios, no a conceptos que podamos manejar. Es decir, que la metáfora y la matemática están a lo mejor también en el modo de querer explicar el universo, no lo sé, si las matemáticas y la poesía se juntan ahí de alguna manera, o un lenguaje poético, o metafórico, por decirlo así. Porque yo no sé nada de la teoría de las supercuerdas, pero cuando alguien me lo ha intentado explicar, me ha dicho, tendrías que saber esto y esto y esto y esto para entender algo de lo que son las supercuerdas, y creo que algunos explican eso, yo no lo sé tampoco, seguro que tú puedes explicar algo mejor por dónde puede ir eso. Sí, es un intento precisamente de resolver el problema de la gravedad cuántica. Pero hoy por hoy es una teoría puramente, más que formalista y puramente especulativa. Eso está muy verde y lo estará por mucho tiempo. Sí, Agustín. Vamos, agradecerle sobre todo esta presentación tan rica, pero me queda una duda que quizá en dos palabras, ¿por qué ve usted con tanta claridad que ese dominio de lo invisible, no se puede corresponder con el dominio de la pasividad, tal como lo analiza Husserl, en que hay una intencionalidad instintiva, conciencia del tiempo, corporalidad no perceptiva, y por tanto génesis de sentido? ¿Por qué exactamente? Sí, es verdad. Está en el territorio de la pasividad. Pasividad es simplemente lo que no es actividad. Y yo acabo de decirlo, he repetido varias veces, que ahí no hay actos. Si no hay actos, no hay operaciones. Luego, si no hay actos, es un territorio de pasividad. Sí, la pasividad no está reñida con las tres operaciones. La pasividad está reñida con la actividad, es lo contrario de la actividad. Y la actividad se da en la zona de lo visible. Luego, en lo invisible no hay actividad y por lo tanto hay pasividad. Sí, vamos, yo no he explicado aquí fenomenología, esto no era una conferencia, pero la zona de lo invisible es la zona de la pasividad que ha explorado Husserl, claro. Bueno, entonces podría ser también el dominio de la fenomenología genética analizada. Sí, evidentemente, es ese territorio. Sí, sin duda. Bueno, lo que pasa es que ahí hablaríamos de dos pasividades, ¿no? Y a lo mejor de más. Pero bueno, aparte de eso, es el territorio de la pasividad porque no hay actualidad. Porque no hay actos, no hay operaciones. Si no hay intencionalidad, no hay operaciones. Eso está claro. Hay otra cosa. Y por tanto es un territorio de pasividad. Pero nada menos que ahí se generan los sentidos. Pero Husserl eso sí que lo interpreta como intencionalidad, adelante. Husserl sí. Pero yo creo que ese es el error uno de los errores de Husserl. Por lo menos tal como yo lo veo. Uno es generalizar la intencionalidad, de tal manera que está en todos los niveles. Yo creo que no, que llega hasta ahí y que ahí ya no hay intencionalidad. Como pasa con la gravedad, ahí desaparece, es inobservable. Y dos, que considera que la idética es una prolongación de la intencionalidad, puesto que se basa en la imaginación, en último término. Y yo creo que no, que son dos instancias diferenciadas. Diferenciadas, incluso inconmensurables. Sin embargo, el régimen intencional es el que debe tener capacidad de absorber lo idético. Esto es evidente. Es como cuando decimos ahora, la economía productiva tiene que absorber o digerir la economía especulativa. Bueno, pues es lo mismo. La vida intencional tiene que absorber y digerir lo idético, que es el problema de la crisis. Pero son dos instancias diferenciadas. Y Husserl pensaba que una era la continuación de otra, de ahí su pesimismo. Si una es la continuación de otra, evidentemente él piensa que la ciencia es opresora. Y ese es el pesimismo de la crisis. Y no tiene por qué ser opresora, necesariamente no. Puede serlo, pero no por necesidad. Sí. Me van a permitir que ponga una voz extraña a la filosofía. Yo no soy filósofo y por lo tanto voy a acercarme a Merleau-Ponty sin las andaderas de este tema.
Entonces, quería reivindicar, a mí me ha costado mucho leer a Merleau-Ponty, pero sin embargo, lo que me ha parecido más interesante de Merleau-Ponty ha sido no precisamente este transunto científico que hemos oído apelar tanto esta tarde, sino precisamente el lado poético. Yo creo que Merleau-Ponty en este momento tiene una vigencia enorme por su apelación a lo áptico. Curiosamente, en sentido casi contradictorio con el título de su libro canónico, ¿no?, de lo visible e invisible, Merleau-Ponty nos invita a tocar las cosas, ¿no?, a acercarnos al mundo de lo que tenemos alrededor y de acercarnos de una manera, digamos, inmediata, sin intermediaciones. Siento que esto seguramente les va a poner un poco nerviosos porque, en fin, todo es un contrario. acercamiento, como digo, De eso hablamos en la introducción sin de nuestro libro. intermediaciones, ¿no? Y entonces me parece que para mí Merleau-Ponty ha tenido esa doble condición. Por una, con tener unos hallazgos de carácter poético enormes, y creo, y esto es una opinión personal que evidentemente supongo que aquí no se comparte, de que la filosofía tiene su eficacia en los hallazgos poéticos, en el hallazgo de buenas metáforas para explicar el mundo, y después en esa invitación, en un mundo cada vez más tecnológico y más mediado por los medios de todo tipo, al acercamiento directo a las cosas, ¿no? La carne de las cosas, nos habla Merleau-Ponty de una manera tan fantástica. Bueno, simplemente quería dejar aquí mi opinión de alguien que se ha acercado a Merleau-Ponty. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Estoy en absoluto de acuerdo. Lo que pasa es que puede ser que mi exposición ha dado la impresión de algo muy duro, como si Merleau-Ponty hubiese propugnado una filosofía muy científica, muy académica, pero está todo ese otro lado que evidentemente no solo no es incompatible, sino que eso es maravilloso en Merleau-Ponty, cosa que no es frecuente en los filósofos. Calificémoslo de áptico o no áptico, pero que evidentemente es absolutamente poético, y eso no está reñido en absoluto con la fenomenología. Pero bueno, aparte tenemos el problema de la experiencia del arte, Bueno. que es paralelo a la exposición que tú has hecho, es decir... Independientemente hay otro Merleau-Ponty crítico de arte y entendedor de arte. Ya, pero quiero decir que cuando Merleau-Ponty habla de Proust o habla de Cézanne, está hablando también de lo invisible, ¿no? Está hablando también de esa pasividad de la que hablábamos antes con Agustín, ¿no? Está hablando de la experiencia del arte también, ¿no? Es estética, es otro campo. Ya. Sí, es un gran creador de estética, eso es evidente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos por la paciencia y por la amabilidad que habéis tenido estando con nosotros, acompañándonos hoy. Espero que sirva de algo la lectura de este libro y os animamos a la próxima, que yo creo que será pronto además. Gracias a todos.